Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al programa Actualidad a Debate. Como pueden observar, esta noche es una noche diferente. No contamos con nuestros colaboradores habituales de cada semana, con Francisco Ruz Chico y también con Luis Carlos de la Torre. Estamos en periodo electoral y por lo tanto Actualidad a Debate se debe a lo que está pasando, al periodo que estamos viviendo, a las elecciones. Por ello, esta noche nos hemos invitado a 3 personas que nos acompañan para hablar de sus diferentes programas electorales, para debatir los diferentes partidos políticos que están haciendo gran cantidad de actos electorales, ruedas de prensa, actos sectoriales, actos públicos, pero está muy bien confrontar las ideas de uno y otro en un debate. Esta noche nos acompañan, comenzamos justamente por la derecha, Felipe López, número 1 del PSOE al Senado por Jaén. Muy buenas noches, Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches. También nos acompaña Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, número 3 al Congreso por el Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda se encuentra Sebastián López Mateo, número 1 al Congreso por Izquierda Unida. Muy buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Bueno, pues decíamos que esta noche vamos a debatir, a confrontar ideas. Este programa se va a dividir en 4 bloques. Un primer bloque en el que hablaremos de economía, un segundo bloque en el que el tema a tratar será la infraestructura, un tercer bloque sobre agricultura y un cuarto bloque un poco más abierto, pero en el que me gustaría que habláramos de políticas sociales, educación, sanidad, aunque a criterio de cada uno de nuestros invitados. Finalmente tendrán 2 minutos, dispondrán de 2 minutos para dirigirse a cámara y transmitirle a todos ustedes aquellas ideas que se le hayan quedado en el tintero o que ellos les quieran transmitir, no se hayan dicho, no se hayan abordado en este programa. Sin más dilación, pues sí comentarles que los turnos de intervención se han sorteado previamente al inicio de este programa y en el bloque de economía le toca comenzar precisamente tras ese sorteo a Felipe López. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Evidentemente estamos en una campaña electoral que está marcando una situación que el país está viviendo con una cierta preocupación, que es el desempleo, fundamentalmente como expresión de una crisis económica, y me gustaría hacer la primera puntualización, porque es importante no solo describir las consecuencias, sino saber cuáles son los orígenes. Los problemas de hoy traen causa de las soluciones de ayer, y en esas soluciones de ayer está una posición de los mercados financieros internacionales que es ciego de codicia, el capitalismo salvaje, sin límites, el mercado sin Estado, ha dado lugar a que esa burbuja financiera estallara y ha tenido consecuencias las más dolorosas, desde luego para los socialistas, la destrucción de empleo que se ha producido en muchas partes del mundo. La que nos preocupa es en nuestro país, en España. Ciertamente hay un elemento añadido, en el caso de nuestro país, que es el peso, el excesivo peso que el sector inmobiliario tenía, donde se ha producido la mayor destrucción de empleo. De cada 3 empleos perdidos en estos años, 2 han sido del sector de la construcción. ¿Cómo ha gobernado el gobierno socialista la crisis? Bueno, pues se trataba, en primer lugar, de defender los intereses generales, se trataba de elegir entre males, se trataba de elegir el mal menor, y el mal menor era garantizar la estabilidad del país, garantizar que en España no sucediera lo que ha pasado en Grecia, lo que ha pasado en Portugal, lo que ha pasado en Irlanda, y al tiempo que en el camino no se quedara nadie abandonado a su suerte. Esas eran las 2 premisas con las que el gobierno socialista tenía que enfrentar la situación en este momento. Y para eso se han mantenido y se han aumentado las coberturas al desempleo, se ha llegado al máximo en este país, a pesar de que haber más parados con el 80%, se ha planteado una ayuda, una vez que había terminado la gente de cobrar el desempleo, extraordinaria, de otros 420 euros, una serie de medidas que pretendían hacer más llevadera una situación complicada para todos, para las familias, para las empresas y para las administraciones públicas. Y tercer apartado es cuáles son el horizonte para salir de esta situación. Evidentemente va a depender también de lo que pase con el resto de la economía en los países europeos, no solo en España. La demanda crecerá en países como Alemania, como el resto de la Unión Europea, por tanto podremos ser proveedores de bienes y servicios y generar más empleo en nuestro país. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo importante para estimular la creación de empleo. Con nuevos sectores de actividad se recuperará también la construcción, con rehabilitación y con construcción residencial, pero en la medida que sea necesario para la demanda del país, no con la que había en esos años, los años 98, 2000, 2003, 2004, 2005, si hay una responsabilidad que nosotros asumimos del Partido Socialista es que no hemos sido a tiempo capaces de pinchar la burbuja inmobiliaria antes de que estallara. Es verdad que no la hemos sembrado nosotros, la causa de la burbuja inmobiliaria no la puso el Partido Socialista con decisiones de gobierno que tomara, es de gobiernos anteriores. Pero sobre todo lo importante es qué hacemos. Esto se explica el pasado, lo importante es qué hacemos. Nosotros
planteamos una serie de incremento de la presión fiscal a las grandes fortunas, a la banca, a las transacciones financieras en el mercado internacional que permitan financiar con eso, ayudar a que las cotizaciones sociales por parte de las empresas sean menores y se pueda estimular la creación de empleo. Bueno, pues se agotan estos 3 primeros minutos y turno ahora para Miguel Sánchez de Alcázar. Bien, buenas noches nuevamente. Bueno, y decir que son unas elecciones históricas, muy importantes, en un contexto de crisis global. Se ha puesto de manifiesto eso, una realidad y una evidencia, ¿no? Pero a mí me gustaría que en estas elecciones se hiciese una reflexión objetiva de cuál es la situación de nuestro país, a diferencia de otros países de nuestro contexto geopolítico, que efectivamente pues también han experimentado pues los mismos elementos de crisis global que experimenta España. Y aquí hay unos, y perdón por la redundancia, elementos diferenciadores de España con respecto a esos otros países de Europa y del resto del mundo, ¿no? En principio creo que la crisis en España, cuando comenzaba a producirse en el mundo, nuestro gobierno, el gobierno del Partido Socialista, la negó. Entonces no existía en el inicio ningún tipo de crisis, incluso se acusaba al gobierno del Partido Popular a la oposición, digo el gobierno, estoy pensando en el futuro, perdón por el lapsus, a la oposición del Partido Popular de ser antipatriota, por decir algo que ya se estaba observando a raíz de la evolución de los mercados internacionales. No había crisis en España. Posteriormente empezó a minimizarse la crisis. Sí, había una crisis, pero no era tan grande como parecía que iba a ser en la realidad que nos ocupa en la actualidad, lamentablemente. Y al final, algo aquí se ha dicho, pues se le echa la culpa a los demás. La culpa la tienen los demás partidos, la culpa la tiene el capitalismo, cuando realmente yo creo que estamos ante un partido político que unas veces pues ampara el capitalismo, otras veces lo niega y que anda pues realmente bastante despistado. Las consecuencias, obviamente, para España han sido distintas. Más vale prevenir que curar, y mientras otros países vieron venir la crisis y adoptaron medidas adecuadas, no ese plan E que produjo un aumento desmesurado del gasto público y que no solventó ningún problema, mientras en otros países como en Alemania, en Francia, no se ha destruido empleo, aquí existe un drama absolutamente constatable. 5 millones de desempleados es una cifra insoportable. Un nivel del 21% frente a la media europea del 9% es algo que nos hace tener que pensar seriamente en que hemos tenido un gobierno que no ha estado en absoluto a la altura de las circunstancias. Más números encima de la mesa, al margen de las palabras, un nivel de crecimiento cero, nos dice que los remedios aplicados no han sido los adecuados. Unos niveles de déficit público que han estado desde el 11% nos hacen que realmente tengamos una de las deudas más elevadas de la Unión Europea. Y una prima de riesgo, que es el parámetro que determina a qué tipo de interés pagamos los españoles los créditos que pedimos en el exterior, nos hacen que realmente, de haber sido un país que estábamos hace poco en la primera división europea, hoy nos encontramos con un país en una situación absolutamente catastrófica. Se empezó a hablar hace unos años, durante el gobierno del Partido Popular, del milagro económico español, y hoy Sarkozy ironizaba diciendo que nadie quería estar en la situación de España. Los 3 minutos. 3 minutos, clavadito. Bueno, pues turno ahora para Sebastián López, número 1 al Congreso por Izquierda Unida de Jaén. Buenas noches. Bueno, me sorprende de entrada que la situación caótica en la que se encuentra nuestro país parece que nadie se hace responsable de ella. Yo recordar, aunque es una obviedad, que en este país está gobernando actualmente el Partido Socialista y que en comunidades muy importantes de este país está gobernando el Partido Popular y que en Europa está gobernando el Partido Popular y el Partido Socialista tiene también comisarios. Es decir, aquí nadie tiene responsabilidad y aquí hay responsabilidades que repartir. Hay que dar responsabilidades a aquellos que han tenido la responsabilidad, valga la redundancia, de gobernar en Europa, de gobernar en el Estado español y de gobernar en las comunidades autónomas. Lo que en estas elecciones nos estamos planteando y desde Izquierda Unida planteamos es que lo que se va a dirimir son 2 modelos. Seguir con el modelo implantado, que es el dominio de los mercados, y recuperar para nuestro país una democracia de mayor calidad. Porque si seguimos con el modelo de los mercados,
nos van a seguir imponiendo, como han hecho hasta ahora, las políticas que tenemos que nosotros aplicar. Al Zapatero, al gobierno del Partido Socialista en este momento, le han impuesto que haga la reforma laboral, que haga y aplique el pensionazo. Para poner un ejemplo mucho más claro de quién está gobernando ahora mismo en Europa, tenemos Grecia. A Grecia le han hecho a todo un presidente de gobierno retractarse y no llevar a cabo el referéndum que quería hacer para pedirle a sus ciudadanos y a ciudadanas que se pronunciaran sobre unas medidas que van a aplicar y que le van a afectar muy directamente y de manera muy grave. Por tanto, yo pido que se sea responsable y que se suman responsabilidades. Y para mí, el Partido Popular y el Partido Socialista tienen sus responsabilidades. Tienen responsabilidades porque están gobernando. Desde Izquierda Unida, desde luego, nosotros planteamos que tiene que haber un revulsivo. Y un revulsivo que tiene que cambiar las políticas que se están aplicando. Por eso nosotros vamos a apostar y estamos apostando por que lo público tenga una gran importancia en la aplicación de las políticas y de las políticas económicas, que es de lo que estamos hablando en este bloque. Por eso nosotros hemos presentado, ahora tendré tiempo de explicarlo, un plan de empleo. Vale, bueno, pues me han sobrado 5 segundos a Sebastián López. Segundo turno de 2 minutos ahora. Sí, bueno, en relación con lo que planteaba el señor Sánchez Alcázar, yo le quiero señalar, igual que él conoce, por ejemplo, la gestión del ayuntamiento de la capital, del que fue alcalde, los problemas de hoy, insisto, traen causa de las soluciones de ayer. Los problemas que tiene el ayuntamiento de Jaén hoy para pagar las nóminas, por ejemplo, los empleados, tienen causa de 12 años de gobierno del Partido Popular, donde se multiplicó la plantilla por 3. Había 690 trabajadores, hoy hay 1.700, y por tanto las consecuencias de hoy tienen origen en decisiones tomadas hace tiempo. Bueno, pues en relación con la crisis financiera internacional estamos hablando de lo mismo. Cuando el mercado funciona sin regulación y sin Estado, la avaricia ciega de los que operan en el mercado conduce a estas situaciones. Y en el caso de España, yo reitero, estábamos hablando de decisiones tomadas en el año 97 y 98 por el señor Aznar, el señor Rato, cuando dicen que España entera sea urbanizable y efectivamente se empiezan a construir viviendas a un ritmo muy superior al que la sociedad española necesitaba. Las familias y las empresas se endeudan y las entidades financieras van a los mercados de capitales a buscar financiación para trasladar a las familias a las empresas. Porque no se puede hacer con ahorro nacional, no había ahorro nacional suficiente para eso. Esas son las causas de la crisis y es importante saberlo, porque el virus que infecta el sistema procede de una cepa, en términos políticos hablando, que es de la derecha. Para no repetir los errores hay que tener claro de dónde venimos. Y yo he dicho a continuación cómo se gobierna esta situación que no los socialistas ni hemos provocado. Pues naturalmente intentando salvar los intereses generales del país, y yo ahí creo que había que haber apelado también a la responsabilidad del Partido Popular. La democracia representa poder para todos, el poder no está en unas solas manos, también la oposición tiene poder, y podía haber metido el hombro contribuyendo a la toma de decisiones difíciles que tuvo que hacer el gobierno el año pasado en el mes de mayo, y no lo hizo. Pero, dicho eso, nos queda la propuesta de cómo seguir trabajando. Bueno, nosotros creemos que, como decía antes, la construcción tiene que recuperarse, pero no va a absorber la cantidad de gente que perdió. El plan, criticado por el Partido Popular, representó salir al encuentro de la mayor cantidad de parados que había en el sector de la construcción, con una inversión potente, ¿no?, para intentar paliar por lo menos las consecuencias de esa crisis inmobiliaria, ¿no? Bueno, pues Miguel Sánchez. Yo admiro, si me permite, el tiempo. Yo admiro la capacidad dialéctica de mi querido amigo señor López, ¿no?, y el Ayuntamiento de Jaén. Bueno, a la vista está, ¿no?, lo que son las inversiones realizadas por el equipo de gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, después con mayoría relativa, que no pudimos gobernar, a lo que es quintuplicar una deuda a un nivel absolutamente prohibitivo, ¿no? Yo creo que eso los jiennenses lo saben perfectamente, sobre todo seleccionando inversiones. Pero en fin, estamos en lo que estamos. Estamos en un contexto nacional. Y en principio se dijo que se negaba la crisis. Señor López, no había crisis. El señor Zapatero dijo que aquí no había crisis. Después se negó, se minimizó y después eso, se le echa la culpa a los demás. La burbuja inmobiliaria durante los gobiernos del Partido Socialista se hicieron más pisos que nunca. Entonces, ¿por qué el señor López no hizo lo que tuvo que hacer? Echarle la culpa al Partido Popular. Yo vuelvo a insistir con los datos en la mano, cuáles fueron los resultados del gobierno del Partido Popular y cuáles han sido los resultados que nos deja el Partido Socialista en estos momentos a esta nación. Ya recogió el señor Aznar el gobierno de España con un porcentaje heredado del señor Felipe González del 22% de desempleo.
medio punto más que el actual, el 21%, ¿no? Y se consiguió crear 5 millones de empleos. Esa es la realidad. El déficit público durante la época de José María Aznar era del 0%, hoy es del 9, del 11%. El nivel de crecimiento económico durante la época del Partido Popular fue del 4%. Hoy es del 0%. Esa es la realidad incontestable. Y desde luego hay una cosa importante. Los candidatos del Partido Popular, empezando por el señor Rajoy y el señor Arenas, formaron parte de los mejores gobiernos de España con los números en la mano. El actual candidato del Partido Socialista ha formado parte de los peores gobiernos de España con los resultados en la mano, señor López. Esa es la realidad. Es decir, en Jaén había 15.000 parados, cuando dejó el gobierno del Partido Popular, queda medio segundo, hoy hay 90.600 parados. Esa es la realidad. Pues se ponga turno, usted como se ponga. Turno ahora para Sebastián López. Yo le pediría a los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista que se centraran un poco en el debate que nos ha traído, no en que se echen en cara, porque parece ser que, como decía al principio, que no hay responsabilidades. Bien, en Izquierda Unida pensamos que en la situación que tenemos, de 90.600 parados en la provincia, según la EPA, con una tasa de desempleo del 31,55%, con 1.232.900 en Andalucía, con una tasa del 30,93%, y con más de 4.700.000 parados, según la EPA, insisto, con una tasa del 21,56%, me parece que nos exige algo más que dialéctica. Izquierda Unida ha planteado en su programa como he dicho antes, un plan de empleo que creo que es de donde nos deberíamos de centrar. Nosotros entendemos, decía antes el señor Sánchez de Alcázar, que no había servido nada el plan E. Bueno, en todo caso, al menos frenó, fue, como saben los telespectadores, un plan de empleo que se administró a través de los ayuntamientos con un fondo que mandaba el Estado, y al menos frenó esa sangría de parados. Entonces nosotros planteamos un plan de empleo público. En un momento en el que las empresas y los bancos no inyectan dinero y no dan dinero a estas empresas, sobre todo a las pequeñas y las medianas, alguien tiene que ser el responsable de tirar de este carro. Y naturalmente tiene que ser el Estado, tiene que ser lo público. Por eso nosotros planteamos un plan de empleo en el cual se cree desde lo público, como acabo de decir, donde se incentive a las pequeñas y medianas empresas y donde se haga un empleo y una racionalización, quiero decir, del empleo con 35 horas semanales. Nos quedamos sin tiempo y ya sí, última intervención en este bloque de economía. Le voy a dar al señor Sánchez de Alcázar unos datos para ilustrarlo. Yo, en primer lugar, diré que la propuesta del Partido Socialista en relación con los temas de empleo para fomentar un plan de empleo, lo he señalado antes, tarea con la que no está de acuerdo el Partido Popular, es el incremento de la presión fiscal a las grandes fortunas, a la banca y a las transacciones financieras, y con esos recursos obtenidos de ese esfuerzo que tienen que hacer los que están en una posición privilegiada, facilitar la contratación a las pequeñas y medianas empresas haciendo una rebaja en las cotizaciones sociales, empezando el primer año por tener que soportar 0 de gasto en la cotización social y irlo haciendo paulatinamente en 5 años. Pero le voy a dar un dato al señor Sánchez de Alcázar, porque claro, él habla, en primer lugar, maneja las cifras mal, eso de los 15.000 paros cuando el Partido Popular dejó el gobierno no es cierto, que consulte las estadísticas de la EPA y del registro de paro. Pero le voy a dar un dato a ver si le suena. Mire usted, en el año 2000 había 187.000 ocupados en la provincia de Jaén, 187.000, tome nota, ocupados. En el año 2011, después del impacto de la crisis, hay 196.500, datos de este último mes. Es decir, no puede ser que cuando España va bien, en el año 2000, haya 187.000 ocupados en la provincia de Jaén, nuestra circunscripción electoral, y ahora que hay 196.000, sea la antesala de la catástrofe y del abismo. No digo que no nos preocupe, y nos ocupa, y por eso estamos tomando todas las medidas necesarias, el número de parados que hay. Donde haya un parado y una preocupación por un socialista. Pero hombre, estos datos son datos reales, y el que quiera que los contraste. Y le diré más, el dato de mayor número de ocupados en la provincia de Jaén a lo largo de toda la historia se ha producido con un gobierno socialista en el año 2007.
antes de que se produjera el impacto de la crisis. Y los datos de deuda que él habla, bueno, el déficit en España, pero los datos de deuda global del Estado, en Francia es mayor que en España, en Italia es mayor que en España, en Alemania es mayor que en España, y los datos de tasa de crecimiento, pues efectivamente están, bueno, en toda Europa, en Estados Unidos, está habiendo una crisis. Lo que pasa es que al Partido Popular le viene muy bien intentar aislar este asunto diciendo que es el problema solo de España, el problema de Zapatero y el problema de los socialistas. Bien lo sabe el Partido Popular y el resto de los ciudadanos que no es así, que miren a Italia, que miren a Grecia, que miren al resto de los países donde, por cierto, han gobernado los partidos de derecha. Última intervención, 2 minutos. Voy a coger el reloj. Voy a ponerlo. A mí me da la sensación, señor López, que lamentablemente vamos a asistir, creo que lo van ustedes a obtener, la confianza de los españoles en las próximas elecciones. En cualquier caso, el día 20 lo veremos, ¿no? Pero bueno, de aquí... Sí, bueno, estoy diciendo que evidentemente el día 20 lo veremos. ¿Eso? Lo que sí se está produciendo en la actualidad es algo lamentable para este país. España estaba en la primera división europea, tenía un peso importante en la comunidad europea. Nos da la sensación a nosotros y a muchas fuerzas políticas y sindicales que hoy las órdenes las recibimos de la señora Merkel, que el auténtico presidente del gobierno no es el señor Zapatero, que no se sabe si lo esconden ustedes más o lo esconden menos, sino que le está recibiendo órdenes directas de la señora Merkel. En la última cumbre europea recibimos un nuevo varapalo, con lo que es un trato discriminatorio hacia los bancos españoles que nos van a impedir abrir el grifo del crédito suficientemente y obviamente tener más dificultades para una recuperación económica. Y los datos son los que se dejan y los que están encima de la mesa. Miren ustedes, hay 5 millones de desempleados, somos la cenicienta de Europa. Estamos por encima de otros países que tienen una crisis económica en términos económicos superiores a la española. La tasa de desempleo de Grecia está en el 17% y ha sido un país intervenido por la Unión Europea. La tasa de desempleo de Irlanda está en un 12%. La tasa de desempleo de Alemania está en un 5%. En Andalucía estamos en un 31%. La Andalucía imparable hoy es la Andalucía del paro. Esa es la realidad. El nivel de crecimiento es el 0% y sobre todo un gobierno sin pulso, sin presidente del gobierno, que está recibiendo órdenes por escrito, repito, de mandatarios de otros países europeos. Eso, la verdad, que a nosotros nos llena a veces de sonrojo y nos parece muy preocupante. Y desde luego, lo que sí está claro es que ha habido un fracaso estrepitoso de las políticas económicas de un gobierno que no supo ver venir la crisis y que después no supo atajarla. Bueno, pues turno, ahora ya, última intervención en este bloque de economía. Sigo esperando pues que desde el Partido Popular y el Partido Socialista digan propuestas concretas sobre qué proponen para que los ciudadanos lo tengan en cuenta. Estamos hablando de economía y estamos lanzándonos las pelotas. Y yo insisto en eso. Por tanto, yo creo que lo que hace falta es una inversión muy importante de lo público, que nosotros la ciframos en 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros que a alguien le puede parecer demasiado, pero que yo recuerdo que es el fraude fiscal que se está dando y que están dando las grandes empresas actualmente en este país. Pero en cualquier caso, de la Izquierda Unida decimos que eso crearía suficiente empleo para paliar y para esperar que esto cambie, porque evidentemente nosotros no desciframos todo en la inversión pública. Naturalmente nosotros lo ciframos también en la inversión privada, sobre todo de las empresas pequeñas, de las medianas y de los autónomos, a los cuales tenemos que dar una ayuda importante. Nosotros la ciframos en 8.000 millones para que contraten los primeros empleos, sobre todo aquellas pequeñas empresas que empiezan de nuevo y no tienen todavía trabajadores. Es decir, se pueden hacer cosas. Y eso es lo que yo solicito aquí, que se hagan propuestas. Hay que cambiar naturalmente, hay que modificar y recuperar el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, hay que cambiar el impuesto, el de IRPF, de manera que paguen la fortuna de aquellas personas que cobran un grandes sueldos. Es decir, hay recursos. Lo que falta aquí es voluntad política para llevarlos a cabo. Y me da la impresión que el Partido Socialista, insisto, y el Partido Popular quieren eludir estos temas, y yo solicitaría que entraran al trapo. Desgraciadamente este bloque está acabando, pero yo, antes al principio lo decíamos, ¿no? Aquí venimos para clarificar cuáles son las propuestas, cuál es el programa de cada uno de los grupos políticos. Y en este caso yo, sinceramente, salvo alguna puntualización y algo en concreto, no he oído nada todavía por parte de estos dos
partidos que tengo. Bueno, nos quedamos. Patrimonio, el impuesto a la grande fortuna, de eso he hablado yo 2 veces. Bueno, yo también, me toca a mí. Nos quedamos sin tiempo en este bloque de economía y ahora tenemos que hablar de infraestructura. En el sorteo que hemos realizado previamente, pues este segundo bloque le toca comenzarlo a Miguel Sí, Sánchez pero de un pequeño Alcázar. matiz, hay una pregunta muy directa, ¿no? Yo creo que el programa lo saben los electores más que suficientemente, basta con acercarse a las nuevas tecnologías. Nosotros no somos partidarios de subir los impuestos, sino todo lo contrario. Proponemos una bajada de impuestos que primen y favorezcan el ahorro y que favorezcan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las fuentes que generan el empleo. Una reactivación económica para precisamente procurar crecimiento económico, generación de empleo y mantenimiento del bienestar. Lo demás son ejercicios de funambulismo político que no llevan a ningún sitio. Si no se crea riqueza, aunque me coma el tiempo, evidentemente, difícilmente se va a poder mantener el estado del bienestar tal y como lo conocemos ahora y tal y como aspiramos al futuro. Con 5 millones de desempleados, difícilmente podemos hablar de bienestar social. De infraestructura, bueno, pues yo creo que si nos podemos referir a muchos aspectos. Si nos vamos a la provincia de Jaén, que es donde nos encontramos, yo asistía, pues, ciertamente sorprendido a algunas declaraciones, en este caso de mi oponente de mesa, que yo respeto muchísimo y él lo sabe, diciendo que el gobierno socialista había hecho unas inversiones multimillonarias en la provincia de Jaén. Tendrá usted los datos encima de la mesa, yo no los pongo en duda, ¿no? Y que nosotros habíamos hecho menos inversión durante nuestra época en infraestructura. Yo creo que lo importante no es gastar mucho, es gastar bien, es gastar suficientemente bien, y si ese es el caudal tan enorme de cientos de miles de euros que se han gastado en nuestra provincia, yo hago una pregunta y la dejo sobre la mesa. ¿Por qué, si se ha gastado tanto en infraestructura en la provincia de Jaén, seguimos siendo una de las provincias que está en el vagón de cola de Andalucía, en el vagón de cola de España y de Europa, en niveles de renta y en niveles de desarrollo? Eso es una realidad que me preocupa. ¿Que hace falta infraestructura en la provincia en redes secundarias de carretera? Basta venir desde Jaén hasta Baeza o hasta Úbeda, ver que nos encontramos una autovía en permanente construcción, en permanente obra. Va más lenta, permítanme la expresión, que el caballo del mago. Son 3 minutos ahora. Es que estamos hablando de obras como la A32, que parece, y perdón si alguien se siente aludido, que a esta provincia la mira un tuerto. Se hacen los recortes en casi todos los sitios, en casi ningún sitio en Andalucía, precisamente el recorte viene a la provincia de Jaén. Vemos con envidia cómo llega la alta velocidad a muchas ciudades andaluzas, cómo hay unos proyectos de corredor norte, el de corredor sur, el nuestro va al 2040, y vemos como la alta velocidad todavía no viene a la provincia de Jaén. Y vemos que las cosas no suceden por casualidad. Hay un déficit importante de infraestructura en nuestra provincia y especialmente por parte de la administración, que en este caso tiene mayor nivel de competencia, que es la propia Junta de Andalucía. No en vano, afortunadamente, estamos en una autonomía que tiene un abanico de competencias a la altura de las comunidades históricas, porque somos una comunidad histórica. Y realmente Andalucía, la Andalucía imparable, es la Andalucía del 31% de desempleados, es la Andalucía de 1 millón de parados. Jaén es la provincia de 90.600 parados. Esa es una realidad auténticamente dramática. Y hombre, si hubiésemos tenido toda esa infraestructura y nos hubiesen dado las mismas cañas de pescar que le han dado a otras comunidades, probablemente estaríamos en una situación de mucho más desarrollo y convergencia de lo que estamos en la actualidad. Bueno, pues turno para Felipe López. Sí, infraestructura. De todas maneras, otro apunte sobre los parados que reitera el señor Sánchez de Alcázar. He dicho la preocupación que tenemos y la ocupación fundamentalmente, pero le sugiero que mire el dato de cuando ellos abandonan el gobierno en la provincia de Jaén, ocupados 187.000 personas. Ahora, a pesar del impacto de la crisis, le reitero, hay 196.000, casi 10.000 personas más. Para que cuando España iba bien, no sé de qué manera iría tan bien, para la provincia de Jaén, que es la circunscripción electoral donde discutimos ahora y sobre la que hablamos. Infraestructura. Bueno, pues mire usted, señor Sánchez, efectivamente, yo lo he dicho y lo sostengo. O sea, el gobierno socialista ha invertido en España 105.000 millones de euros en los 8 años que van del 2004 al 2011. El gobierno del Partido Popular, ustedes no son vírgenes desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno, porque parece que están hablando como si no hubiesen tenido nunca que tomar decisiones. Y las tomaron, pero de luego no favoreciendo ni a Andalucía ni a Jaén. A Andalucía en su conjunto le dejaron de deber 2.500 millones de euros que no pagaban ni para el mantenimiento de los servicios públicos básicos, y de luego desde el punto de vista de la infraestructura, ¿alguien recuerda algo significativo que haya sido una decisión tomada por el Partido Popular en sus 8 años de gobierno? ¿Alguien? Que alguien haga un ejercicio de memoria. Despeñaperros se ha visto hace poco con una solución ambiciosa. Una solución ambiciosa que ha supuesto, de luego, reformar lo que el Partido Popular había planteado inicialmente, para no dejar orillada
porque si se prolonga la R4 de peaje, una autopista hasta Córdoba, Madrid o Caña Córdoba, nos quedamos en una zona orillada si no hay una alternativa como la que se ha planteado, ambiciosa, con 3 carriles en cada sentido, una gran inversión. Pero hablamos de eso, hablamos efectivamente de la Linares V de Albacete. Bueno, se han parado 2 tramos. Afortunadamente se pueden parar las cosas que están en marcha, pero es que cuando ustedes estuvieron no tomaron ninguna decisión de iniciar nada. Y se han parado porque saben ustedes que las prioridades del Partido Socialista, lo he dicho antes, en situación de crisis como esta, era no tocar el salario indirecto que va a manos de las familias por la vía de los servicios públicos básicos de calidad. Preferimos parar una autovía que 2 o 3 años de ralentización no acaba siendo un drama para nadie, pero si alguien tiene que hacerse un trasplante, si alguien tiene que tener una beca en un periodo de formación, ese tiempo es irrecuperable, por lo tanto no hemos querido tocar. Pero la infraestructura en carreteras, en ferrocarril, está en ejecución desde Jaén hasta Linares, todo el eje del tren de altas prestaciones hasta Madrid. En regulación de agua están embalse al 80% en construcción el de Siles, la presa o la balsa del Cadimo, también en un estado avanzado. Tenemos un proyecto que es la construcción de la presa de la Cerrada de la Puerta en la zona de Pozo Alcón. Antes han sido decisiones también del gobierno socialista el incremento de la regulación, como el embalse del Jiribaile, el de Badamojón, el del Víbora, y estamos modernizando 36.000 hectáreas de olivar, que tiene que ver con el empleo y con la renta de los olivareros. Estamos mejorando la infraestructura de extensión de la red de gas en toda la provincia, la red eléctrica en la misma dirección. Hace pocos meses se acababa una autopista, digamos, de comunicación o de flujo eléctrico entre Cádiz y Guadame, que es la zona de Marmolejo. Podemos hablar en el turno de réplica. Seguiremos en las 2 intervenciones que continúan, y Sebastián, que parece que se ha afincado al tercer lugar en estas 2 primeras intervenciones, será el primero en la próxima, pues turno de intervención. Sí, bueno, nosotros planteamos desde Izquierda Unida que Jaén necesita unas inversiones extraordinarias. Jaén es una provincia que arrastra evidentemente unas carencias históricas de muchos años, incluso de años anteriores a la democracia, pero está claro que los indicadores socioeconómicos de nuestra provincia están a la cola del resto de las regiones españolas, de la comunidad autónoma española y de la media de la Unión Europea, en renta per cápita, en renta de Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. ¿Eso qué evidencia? Evidencia que, aunque hay que reconocer, evidentemente, que había un avance en cierta infraestructura, sería absurdo no reconocerlo porque existen, pero sin embargo tenemos todavía, como he dicho, unas carencias muy importantes. Desde Izquierda Unida planteamos que eso se tiene que corregir, y se tiene que corregir sobre todo para que las comunicaciones sean más ecológicas, es decir, no tenemos que tender tanto a grandes autovías. Las comunicaciones de proximidad creemos que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros planteamos que en esta legislatura al menos se inicie la comunicación de Granada y Jaén a través de ferrocarril, y que a través de ferrocarril se pueda comunicar nuestra capital con los grandes pueblos, ciudades de tamaño mediano que tenemos alrededor, es decir, Martos, Tordón-Jimeno, Alcalá, Alcaudete, Linares, Jaén. Es decir, eso contribuiría primero a crear empleo en la misma construcción de esa infraestructura, y después generar empleo añadido cuando esas comunicaciones contribuyan, lógicamente, al desarrollo de estas comarcas que están bastante, pues en algunos casos, no voy a decir deprimidas, pero poco desarrolladas. Es decir, falta mucho por hacer, no podemos conformarnos con lo que tenemos, y desde luego hay infraestructuras, a terminar ya en la comunicación de Despeñaperro, ya sabemos que se ha abierto en dirección Madrid, pero todavía no en dirección Madrid-Jaén. La A32 debe de ser, al menos en esta legislatura, terminarla hasta Villanueva del Arzobispo. La A44 necesita ser remodelada, etcétera. Hay muchísimo donde hacer, y sobre todo los 3.000 kilómetros de caminos que tenemos. En muchos casos los agricultores se la desean en este tiempo de recogida de la aceituna. Si tenemos un temporal, se la desean para poder sacar sus productos del olivar. Bueno, pues no ha agotado Sebastián su turno.
Miguel, turno de Miguel. Me quedo uno, me quedan dos en este tema. Ahora 2 minutos. 2 minutos y después otros 2 minutos. Y después otros 2 minutos. Bueno, sí, pues vamos a decir tampoco los autos. Bueno, señor López, me vuelvo a insistir en las cifras. Yo miro la iPad, ¿no? Y miro la iPad bastante bien, pero que ustedes hablen, de verdad, sinceramente, de desempleo, es como nombrar la soga en casa del ahorcado, ¿no? Es decir, eso es realmente, con los datos que nos está dejando encima de la mesa, con los datos que nos está dejando en la mesa del 21% de desempleo, del 21,5% por desempleo en su época. La herencia que le dejaron a Felipe González del 22 y pico por ciento. Son datos históricos negativos, con 1,5 millones de familias con todos sus miembros en el paro, con un desempleo juvenil del 50 y tantos por ciento. Ustedes lecciones de empleo poquitas pueden dar, ¿no? Y lo de la provincia de Jaén, estamos batiendo récords de desempleo en nuestra provincia. De infraestructura, que usted me hable de ferrocarril, y lo digo sinceramente con todo y el máximo respeto. En esta provincia es muy complicado, y más en este municipio, porque si alguien desmanteló la red ferroviaria que existía en la provincia de Jaén, Linares-Baeza, por ejemplo, que pasaban cientos de trenes, o un porcentaje de trenes muy elevado, hoy nos hemos quedado pues prácticamente sin que de adorno una estación de esas características en una zona tan importante como la que tenemos en la actualidad. Esa es una realidad, y que todavía pues estamos como siempre en los falsos presupuestos, en las palabras. Yo veo los presupuestos de la Junta de Andalucía, que repito, es la administración que tiene mayor nivel competencial en nuestra provincia, y siempre observo casi siempre las mismas inversiones. Vamos a hacer otra vez la Ciudad de la Justicia, y lleva esperando el sueño de los justos, la Ciudad de la Justicia, que afecta a toda la provincia decenas de años, después de que el ayuntamiento, que yo presidía en este caso, por unanimidad cediésemos esos terrenos. Vamos a hacer la ciudad sanitaria, y no se ve ningún movimiento real de esa ciudad sanitaria. Y sobre todo, termino, de ser cierta esa cifra de esas inversiones multimillonarias, pues estaríamos nosotros ahora mismo pues de los primeros territorios de España y de Europa en niveles de renta y en niveles de desarrollo. Entonces nosotros no somos muy torpes. Yo creo que somos tan inteligentes como los demás. Si nos hubiesen dado los mismos medios, probablemente Jaén no estaría a la cola de las provincias españolas. Señor Sánchez Alcázar, usted toca de oído cuando habla de infraestructura. Me quiere decir una carretera, ya no le digo la herencia que supuso el compromiso de ustedes cuando gobernaron, que fue cero patatero en la provincia de Jaén. Pero en cualquier caso, carreteras de competencia del Estado en la provincia de Jaén, todas o están en ejecución o están terminadas y están transformándose en autovía, todas. La A4 ya lo es, hay que adaptarla a la autovía de segunda generación, una. La 323, Linares-Albacete, está en ejecución. Le he dicho cuál ha sido la interrupción y por qué razones en esta coyuntura económica, que habría que priorizar políticas, y hemos preferido priorizar las políticas sociales a las de la infraestructura. La A81, que es la 432, que va de Granada a Córdoba a Badajoz, que pasa por la Sierra Sur, que está en estudio de impacto ambiental, porque hay un problema, pasa por Sierra Morena, en la zona de Córdoba, y un tema con el lince, que sabe usted que es una especie protegida. Todas, no hay más carreteras de competencia del Estado en la provincia de Jaén. Díganme cuál, hay que hacer más autovías. Y todas han sido decisiones de un gobierno socialista, dentro del programa ahora, en esta época de gobierno socialista, del programa Activa Jaén, para compensar precisamente la carencia de inversiones que tuvieron ustedes cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar. Hombre, y en relación con la Junta de Andalucía, la obra de infraestructura más importante que se está haciendo en Andalucía en este momento es la Úbeda, Baeza, Jaén, Estepa, esa, que atraviesa 3 provincias, la autovía del Olivar. También una decisión de un gobierno socialista para articular el territorio de una buena parte de Andalucía, todo el corredor, el eje diagonal intermedio, porque en torno a él hay un conjunto de medianas ciudades importantes en torno a las que se agrupa una parte de la industria de Andalucía y de nuestra provincia. Hemos mejorado los servicios ferroviarios, hemos hecho un intercambiador de ancho de vía en Córdoba y hemos puesto nuevos servicios, nuevos trenes hacia Córdoba, Sevilla y hacia Madrid, que están funcionando y han acortado el tiempo de viaje. Además de que está, lógicamente, en estudio informativo avanzado, la mejora del eje desde Córdoba hasta Jaén, o de Jaén hasta Córdoba. Y en relación con el ferrocarril que usted señala de Jaén, bueno, pues le digo los tramos: Jaén, Casa de Torrubia, Jaén, Grañena, Casa de Torrubia, Linares, en obra todo. Bueno, pues Linares Badoyano terminado. Díganme, ¿de qué hablan cuando dicen carencia de infraestructura en ejecución? Turno. Sí, lo que pasa es que al ritmo que van ahora, pues nos puede llegar no sé qué siglo. Entonces lo que decimos es que Jaén tiene ese déficit de inversiones, que eso es reconocido incluso por los mismos correligionarios vuestros que están gobernando. Hay en todo caso que fijarse unos objetivos que son prioritarios,
Y yo quiero destacar a alguien con el que terminaba la anterior intervención. La infraestructura de los caminos del mundo rural son muy deficientes. Tenemos, decía antes, que reconocer que se han avanzado en ciertas infraestructuras interprovinciales, pero desde luego dentro de la provincia tenemos carencias muy importantes, como digo. Los caminos es fundamental. He dicho que actualmente sí hay un plan que se queda corto porque no va a poder hacer frente a las tantas necesidades que hay. Estamos hablando de 3.000 kilómetros de camino. Por tanto, es un objetivo que debe de ser prioritario. Pero debe ser prioritario también la industria. La industria que está totalmente abandonada. Todos los días se están haciendo ERE y echando gente a la calle. La reactivación de la Nacional Cuarta es algo prioritario que este gobierno y el gobierno que venga tiene que hacerle frente de una manera para que esta provincia no se quede y no se retrase más de lo que ya está. En temas de vivienda, está todo paralizado actualmente y no estamos diciendo de construir más vivienda porque hay un gran stock de vivienda, pero sí de que se haga un plan de rehabilitación de vivienda. No es exactamente si se refiere la moderadora a infraestructuras, pero creo que es muy importante que veamos este tema, como es muy importante que veamos, bueno, eso son políticas sociales que vendrán después. Bueno, agotamos este turno. Yo la verdad que vuelvo a insistir en un argumento que me parece fundamental, ¿no? Es decir, yo aquí he oído muchas veces palabras estudios y más estudios y proyectos. Los gobiernos no son una isla en el tiempo, ¿no? Es decir, los gobiernos se heredan, por ejemplo, la infraestructura del AVE la empezó un gobierno, la terminan otros, algunas infraestructuras las comienza uno y las terminan otros. Yo recuerdo, por poner algún ejemplo, que la A32 se transformó de carretera convencional a autovía gracias a las gestiones del Partido Popular, y están los diarios de sesiones de las Cortes ahí. Señor López, usted que va a ir ahora al Senado, pues lo va a ver, porque usted va a salir de senador, va el número 1 en su candidatura, y realmente la puede comprobar, ¿no? Despeñaperro fue un proyecto del propio Partido Popular, y yo recuerdo que la alta velocidad se incluyó en el plan director de infraestructura gracias a las gestiones que se hicieron desde el gobierno del Partido Popular, y que lamentablemente, lo que decíamos antes, que mientras otras provincias ya tienen la alta velocidad a su entera disposición, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada más cerquita, pues nosotros estamos muy mal. Si de infraestructura es importante, la única que se ha terminado es el tranvía de Jaén, que no se puede todavía poner en funcionamiento, que han sido 100 millones de euros, un disparate en cuanto a lo que está cayendo desde nuestro punto de vista, y yo no me ponía el tranvía, sino un tranvía distinto al que se ha hecho, y en unas circunstancias diferentes, ¿no? El Activa Jaén, hombre, el Activa Jaén es una enorme maniobra de propaganda, para ocultar una evidencia que existe en esta provincia, que es que si hablamos en términos reales, estamos a la cola, señor López. La provincia de Jaén es la Cenicienta de Andalucía en niveles de inversiones públicas de la Junta de Andalucía, y los presupuestos de la Junta de Andalucía son unos presupuestos absolutamente falsos y artificiales. Llevan poniendo las mismas inversiones 20 años y nunca las terminan. La Ciudad de la Justicia, la infraestructura sanitaria, por poner algunos ejemplos, eso son realidades incuestionables. Y sobre todo, algo importante, desde nuestro punto de vista, una administración tiene una función: generar condiciones para que la industria venga, y la provincia con menor nivel de industria, que se está convirtiendo en un auténtico desierto industrial, es la provincia de Jaén, lamentablemente para todos nosotros. Bueno, pues le voy a dar seguramente no sé si recordará, pero a lo mejor sus compañeros de Huelva le ilustra de la importancia que ellos le atribuían al programa Activa Jaén, porque querían un Activa para Huelva. Seguramente no pensaban lo mismo que usted, sus compañeros del Partido Popular de Huelva, ¿verdad? En reindustrialización, yo le diré que en estos años, con el programa Activa, está recibiendo el conjunto de empresas de la provincia la mayor aportación en estímulos a la inversión que nunca se ha recibido, ¿eh? Y ha habido una inversión superior a los 1.300 millones de euros en el conjunto de iniciativas empresariales de la provincia, que no es ninguna pequeña cosa cuando estamos hablando de los tiempos que estamos hablando. Y usted habla de cosas en términos de reproche. Me hace gracia que hable usted de la ciudad sanitaria, ¿no? La ciudad sanitaria, que por cierto, los terrenos los ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista en Jaén y la Diputación Provincial gobernada por el Partido Socialista. Al margen del elemento que a usted le sirve de pelea y de confrontación política, el interés que usted tenía por la salud de la población en la provincia de Jaén era tal
que cuando se decidió hacer una remodelación del hospital hoy existente, con casi 13 millones de euros, para hacer una nueva UCI y un nuevo servicio de urgencia, ¿saben ustedes dónde tuvimos que ir a pedir la licencia de la Junta de Andalucía? Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque el Ayuntamiento se negó a dar la licencia de obra. Díganme ustedes si eso representa la preocupación por parte del Partido Popular en este tema, claro, es que... Por alusiones. Pero en fin, para alusiones no merece la pena, no, que no por alusiones un sigue teniendo tiempo. Bueno, pero se lo digo. El tranvía, habla usted de una inversión, efectivamente, una inversión de en torno a 100 millones de euros. Expliquen ustedes por qué no lo han puesto en marcha todavía, ¿verdad? Tendrá que decir algo. Y en relación con el resto de infraestructura, yo te señalaba unas muy importantes que ustedes han silenciado y han omitido siempre, que es la regulación hidráulica, porque si en todo sitio es importante. Estamos en Andalucía, que sabemos que hay etapas recurrentes de ciclos de sequía y de lluvia, hay que embalsar agua cuando vienen las condiciones bien dadas para poder utilizarla racionalmente cuando vienen los años de sequía. El año 93, 94, 95 fueron años de sequía y se están haciendo nuevas inversiones. Pero no hay ni una sola presa en la provincia de Jaén que haya sido voluntad del Partido Popular, ni una sola. Bueno, turno para Sebastián. Bien, pues resumo en estos 2 minutos, pero sin embargo quisiera puntualizar. Las infraestructuras son muy necesarias, pero insisto en que las grandes infraestructuras tienen que contribuir también a que haya un desarrollo sostenible. Insisto mucho en que las comunicaciones de proximidad son muy importantes, que debemos de concienciar a la población para que podamos utilizar esas comunicaciones para fomentar el transporte, pues en trayectos cortos, naturalmente, a pie y en bicicleta, pero también el tren debe ser, insisto, algo fundamental, un objetivo fundamental para nuestra provincia. Debemos de primar el transporte colectivo, se debe de primar fiscalmente aquellos transportes colectivos. El IVA debe de ser bajado, los impuestos al transporte deben ser bajados cuando se refieren a transporte colectivo. Es decir, debemos desincentivar precisamente el transporte pues, individual, que muchas veces nos desplazamos cada uno con nuestro coche. Todo eso creo que es muy importante porque no podemos seguir con un desarrollo que esté agotando los recursos de la manera que se están haciendo. Y fomentando estas grandes infraestructuras, para las grandes distancias pueden estar justificados, pero a veces, o mejor dicho, es más prioritario, es más importante en las distancias cortas fomentar transporte que contribuya al desarrollo sostenible, que contribuya a la conservación de nuestro planeta, que desde luego está pues muy mal parado. Por tanto, insisto en que no se trata tampoco de hacer grandes infraestructuras, hacerlas por hacerlas. En las distancias cortas están justificadas, pero a veces es mucho más importante en las distancias cortas fomentar el transporte colectivo y el transporte pues medios naturales. Bueno, me pedía Miguel Sánchez de Alcázar por alusiones. Era justamente lo que quería explicar ahora mismo, porque precisamente habíamos sorteado al principio, porque me imagino que también Felipe López y Sebastián en la intervención anterior, que pues en el caso de la primera intervención sobre economía, Felipe López hablaba antes, Miguel, y me imagino por la cara que también le he visto en algunos momentos que se habrá quedado con ganas de replicar y ya se habían agotado sus turnos. Entonces lo hemos hecho precisamente el sorteo para evitar estas ocasiones. De cualquier modo, y antes de irnos unos minutos a publicidad, sí que decir que están, bueno, pues respetando rigurosísimamente el turno de palabra, que no se están interrumpiendo, y estoy absolutamente sorprendida. No hay problema. Muchísimas gracias por este comportamiento. De cualquier modo, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Nos queda que hablar de agricultura, de políticas sociales y de aquellos temas que quieran poner encima de la mesa nuestros invitados hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Recordarles que estamos en Actualidad a Debate, en esta segunda parte de un programa en el que contamos en nuestros estudios con la presencia de Felipe López García, número 1 del PSOE de Jaén al Senado. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. De Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, número 3 al Congreso por el Partido Popular de Jaén. Buenas noches también. Buenas noches. Y Sebastián López Mateo, número 1 por Izquierda Unida de Jaén al Congreso. Muy buenas noches también. Buenas noches. En una primera parte de este programa hemos hablado de economía y de infraestructura, y tal y como les anunciábamos, abordamos ahora una segunda parte en la que, bueno, los protagonistas van a ser
Pues en primer lugar, un tema del que en Jaén hablamos mucho, nos toca muy de cerca y se trata precisamente de agricultura. Les recordamos a todos ustedes que los turnos de intervención se han sorteado previamente a la realización de este programa y en cuanto a agricultura le toca comenzar a Izquierda Unida. Bien, seguramente es el tema que más influye dentro de la vida diaria de las personas que vivimos aquí en esta provincia. Desgraciadamente hemos tenido conocimiento en los últimos días, en las últimas semanas, de la nueva propuesta, o al menos de un borrador de propuestas de la PAC. Yo creo que es un tema fundamental, creo que es central, porque si se aplican los términos en los que hemos tenido conocimiento de ellos, va a suponer una pérdida muy importante para los agricultores en nuestra provincia. En cualquier caso, yo quiero decir lo siguiente: tenemos una agricultura que genera contaminación del agua y del suelo. Tenemos una agricultura de una pérdida de diversidad, de deforestación, que está permitiendo el avance de la desertización, del desierto, en algunas zonas incluso ya de nuestra provincia. Y tenemos una agricultura controlada por las grandes multinacionales, de una pérdida del derecho de soberanía alimenticia. Ante eso yo creo que hay que hacer una propuesta clara y tenemos que invertir. No podemos permitir que actualmente la agricultura esté marcada por los intereses de las grandes empresas y de las grandes multinacionales. Por eso nosotros proponemos un impulso de las explotaciones agroalimentarias familiares. Esto es muy importante porque consideramos que es la mejor manera de fijar la población en nuestro territorio. Nuestro territorio que a duras penas mantiene la población. Si no se actúa de esta manera, consideramos que va a perder población, si no lo está perdiendo ya. Hay que impulsar la agricultura y ganadería ecológica, por lo que ya hacía alusión antes. No se puede eliminar, no se puede acabar con los recursos que tenemos, y el suelo está siendo contaminado de tal manera que muchas veces ya muchos de nuestros productos corremos el riesgo de que salgan ya de nuestros campos contaminados. Y tenemos que fomentar el desarrollo de las agriculturas locales para huir de esa dominación que nos tienen. Temas de comercialización son muy importantes en el tema de la agricultura. Tenemos unos agricultores muy importantes, que saben cultivar muy bien, pero que desgraciadamente saben vender muy mal, porque hemos permitido en eso las administraciones tienen una gran responsabilidad, que, como decía, los productos de nuestra tierra sean mal pagados en salida a tierra y luego sean muy bien vendidos en los comercios, en las zonas comerciales. Me toca a mí. Si me permite, yo el reloj lo quiero ver. Sí. Muchas gracias. Mire, yo creo que realmente la situación del sector primario del campo, de la agricultura española en general y muy particular en Andalucía y en la provincia de Jaén, es muy preocupante, ¿no? Existen unos precios ruinosos que no cubren en muchos casos los costes de producción, especialmente del olivar tradicional, que genera mucho empleo y que en la provincia de Jaén es algo clave, importantísimo. Bajos precios, por muchas veces se pidió en su día en los foros europeos una defensa adecuada para que ese almacenamiento privado como mecanismo de protección de los precios se almacenase y se pudiese activar, mejor dicho, y se evitase procesos de especulación. No se pudo conseguir, entre otras cosas porque entiendo que los parámetros que determinan los niveles para ese almacenamiento son obsoletos y viejos, datan de décadas de años anteriores, no están actualizados. Le pedimos reiteradamente a la ministra de entonces titular, la señora Espinosa, que actualizase y que pelease en esos foros europeos para conseguir esa modificación de esos parámetros para producir el almacenamiento y proteger los precios, repito, muy complejos. El propio precio de la fanega de olivar, de la hectárea de olivar, ha bajado en picado, luego significa un empobrecimiento manifiesto de esta provincia. Los agricultores lo saben perfectamente. Esa es una realidad incontestable. Y hay un nuevo borrador, un borrador de OCM que se cierne para darnos la puntilla, y yo aquí pido y desde luego ofrezco una unidad de acción de todos los partidos políticos y desde luego también de todas las fuerzas que estén interesadas
en esta materia de agricultores, de sindicatos y de representantes de esos agricultores, porque nos estamos jugando el ser o no ser, nuestro presente y nuestro futuro. Aquí más vale prevenir que curar, eso es lo que dicen por ahí. En esos foros europeos el borrador se pone encima de la mesa, se tiene que luchar antes y durante y después del borrador. Quizás si hubiéramos hecho una labor de prevención nos hubiéramos encontrado con otro borrador, pero en definitiva creo que es algo vital y que esa unidad de acción se impone, que hay que modificar a toda costa lo que son las previsiones iniciales del borrador, porque de llevarse a cabo tal y como está actualmente contemplado el borrador, de los 400 millones de euros, aproximadamente 400 y pico, creo que son 432 o 430 los que se reciben, el borrador contempla unas pérdidas de un 40% aproximadamente. Creo que es el primer paso para dar y posteriormente, desde luego, hablar de otras cuestiones que son importantes, que aquí se han puesto encima de la mesa. Producimos mucho, transformamos muy bien y comercializamos muy mal. Y obviamente los valores añadidos no se quedan en origen en nuestra provincia. Me han sobrado 20 segundos. Vaya. Bueno, para el Partido Socialista, obviamente, de una extraordinaria importancia lo que representa la renta del empleo ligado a los 108.000 productores de aceite de la provincia de Jaén. Nosotros tenemos claro dos apartados que se pueden diferenciar perfectamente. Uno es las ayudas de la PAC, que ahora se están recibiendo, el borrador que hay previsto para el 2014-2020, con el que estamos radicalmente en contra, ya lo hemos manifestado, ahora haré alguna precisión, y luego el valor de mercado, es decir, qué es lo que obtiene el productor por cada kilo de aceite producido. Yo creo que hay que intervenir en todos los planos, hay que tocar todas las teclas a la vez del piano para que sea una respuesta armoniosa. En relación con la PAC, ahora mismo se están recibiendo en la provincia de Jaén 424 millones de euros anuales de ayudas de Bruselas. La propuesta que se hace, efectivamente, es rechazable. Yo creo que no vamos a estar de acuerdo todos. No estaremos de acuerdo quizás luego en cómo empecemos a distribuir las ayudas dentro de Andalucía. Ahí está la ley del olivar de Andalucía, que habla de la asimetría de las ayudas. En relación con Bruselas estaremos todos de acuerdo. Que la ficha financiera que ahora recibimos no se toque a la baja, en ningún caso. Que cuando se habla del 30%, por tanto, la tasa plana, no estamos de acuerdo con ella, queremos que eso quede muy claro. Cuando se habla del 30% del pago, del pago verde, la política verde, que estamos radicalmente de acuerdo con eso, pero no se puede olvidar ya el papel medioambiental que el olivar juega en este momento. El olivar es ahora mismo un pulmón, es un digestor, un intercambiador de anhídrido carbónico por oxígeno, pues tiene un papel medioambiental ya importante, es una fuente de energía renovable y se está avanzando afortunadamente en la mejora de la producción con producción integrada y con producción ecológica, por tanto, producciones más respetuosas medioambientalmente. Valor de mercado. Yo creo que ahí hay que hacer también algunas cosas, algunas que tienen que ver con la responsabilidad de la administración y otras que tienen que ver con la responsabilidad de los productores, a las que hay que alentar e incentivar, como la propia ley del olivar plantea, ¿no? Concentración de la oferta. Ahora mismo hay una relación muy asimétrica entre pocos que compran en la gran distribución y muchísimos que venden. Y eso hay que buscar una forma de que se equilibre más, que es concentrando la oferta por parte de los productores. Tareas de promoción. Hay que seguir promocionando el aceite en el mundo. Va creciendo la demanda, afortunadamente, en países que antes no tenían tradición de consumo. Estados Unidos, Australia, China. Hay que seguir en esa tarea. Hay que seguir investigando la relación de aceite y salud. La mejor llave con la que se abren puertas de cocinas del mundo es los beneficios que para la salud supone el consumo de aceite. Y hay que seguir haciendo un esfuerzo importante. Y también hay que hacer una cosa, y esto depende de la política agraria común, junto con el tema de las ayudas, que es medidas de gestión de mercados. Las medidas de gestión de mercados que permitan que en la cadena alimentaria el eslabón primario, el que produce, no esté en una posición tan desigual y tan en desventaja con otros eslabones de la cadena, precisamente con la gran distribución. Y yo creo que ahí, tanto para el aceite como para el resto de los productos agroalimentarios en Europa, hay que buscar una forma de que eso se equilibre de forma más racional. Bien, yo creo que el tema central de la agricultura en nuestra provincia, creo no, es evidente que eso es así, el aceite. Sin embargo, actualmente la comercialización del aceite está en manos de 3-4 multinacionales, que ha llevado a esta provincia a estar con la soga al cuello, porque los agricultores, ya muchos de ellos, a veces nos dicen que no merece la pena en este momento cultivar este producto, porque está por bajo del umbral de los precios que deberían ser rentables para los agricultores. Por tanto, las administraciones, la Unión Europea, el Estado español
no puede quedarse cruzado de brazos. Desgraciadamente, hace ya unos años se perdió aquellos mecanismos de intervención que permitían que el precio del aceite no bajara de unos mínimos que eran los rentables para los agricultores. Y nosotros planteamos que esos mecanismos de intervención, y si decía antes Felipe López que tenemos que tener unidad, que tenemos que estar de acuerdo, pero vamos a hacer un esfuerzo también por ponernos de acuerdo en las propuestas que vamos a llevar a Europa. Y me da la impresión de que ellos, ni el Partido Popular ni ellos, van a estar por recuperar los mecanismos de intervención, y en todo caso que me lo aclaren. Tenemos que ir hacia la ayuda a la producción. No se puede, en eso estamos totalmente de acuerdo, no se puede dar una subvención plana por hectárea porque no se incentiva la producción, y tenemos que incentivar la producción. Hay un consumo de aceite muy importante ya en el planeta, en muchas zonas de nuestro planeta, muy lejanas incluso, y por tanto se puede producir, y además somos capaces de producir aceite de calidad. Por tanto, se tiene que incentivar la producción y se tiene que modular esa ayuda, y también se tienen que prohibir las mezclas. Yo creo que es importante. El aceite es básico en nuestra economía y por tanto tenemos que defenderlo con uñas y con dientes. Yo matizar algunos aspectos, ¿no? Es decir, yo parto de esa unidad de acción, lo digo sinceramente, los matices habrá que discutirlo, no solamente de los partidos políticos, sino especialmente de los propios representantes de los agricultores, que son los más interesados. Afortunadamente ya se ha llegado a un nivel de entendimiento respecto a que la tasa plana no es admitible bajo ningún concepto. Hubo una época en que se puso en duda por parte de algún partido político, esa es la realidad, pero es lógico, vamos, se rectifica y no pasa absolutamente nada. Es decir, el primar la producción es un mecanismo que va a propiciar más empleo. Y el olivar en nuestra provincia, en Andalucía, tiene un factor importantísimo en las miles de familias que viven directa o indirectamente de esta cuestión. Si le dan la puntilla a nuestro olivar en la provincia de Jaén, se va a producir irremediablemente un efecto dominó que va a afectar al resto de sectores económicos. Esos 430 millones de euros, menos un 40%, va a afectar al consumo en la provincia, y desde luego no estamos en la provincia de Jaén para tirar cohetes precisamente. Tiene un valor ecológico, tiene un valor de aguantar, en el mejor sentido de la palabra, la propia población, de enraizar a una provincia que está perdiendo población. Y hemos estado a punto de perder hasta un diputado en los últimos censos, como consecuencia de esa disminución de población. Y desde luego yo sí insisto en un tema, no a la tasa plana. Hay que recuperar el precio como primera medida, hay que recuperar ese precio. Mecanismo, pues mire usted, actualmente hay uno, que es el mecanismo de almacenamiento privado, que para que se llegue al almacenamiento privado, los precios que se están computando radican de hace 10 años. Luego eso no se puede permitir, porque indudablemente los precios de hace 10 años de todos los productos no tienen nada que ver con los actuales. Y una cosa que parece que pasa desapercibido, en este último gobierno no hemos tenido un ministerio específico de agricultura. Hemos tenido un ministerio de medio rural, de medio ambiente y de medio marino. Y yo creo que recuperar, y nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral, ese Ministerio de Agricultura es muy importante para que haya una persona específica, un grupo de expertos que pelee en Europa todos los días de forma especializada, porque la OCM del aceite y de la agricultura en general pues tenga, digamos, preservados los derechos españoles. Bueno, pues siguiendo con el tema, efectivamente, factores que yo querría trasladar un mensaje, desde luego, de optimismo y de esperanza, no desconociendo las dificultades. Creo que los problemas se resuelven trabajando y empujando. Un dato, por ejemplo, y hablábamos antes de la infraestructura y de la política de mejora de las infraestructuras de riego. El producir ahora 450, 500.000 toneladas al año no es el resultado de la casualidad tampoco. Hay una incorporación muy importante de miles de hectáreas de olivar de regadío que están facilitando que haya más producción, y eso es más renta y eso es más empleo. Naturalmente, cuando estamos hablando de la PAC, habrá acuerdo en la pelea, digamos, entre comillas, con Bruselas, para que no haya ninguna pérdida respecto a lo que se viene percibiendo en este momento. Estaremos menos de acuerdo, seguramente, ojalá también estemos de acuerdo, en cómo se distribuyen esas ayudas. Nosotros estamos convencidos que los que reciben altas aportaciones ahora mismo, los grandes propietarios, tendrán que empezar a recibir menos en beneficio de los medianos y los pequeños agricultores. Ahí seguramente, eso que la ley en Andalucía plantea, que es una asimetría en el reparto de las ayudas, que el PP no ha votado de momento en la ley del olivar, no sé si al final, a la hora de la práctica, estará de acuerdo en eso o no. Nosotros vamos a pelear, y lo hicimos ya con la reforma pactada por la anterior ministra de Agricultura, que en paz descanse, la señora Loyola de Palacio,
que le tocó aplicarla al gobierno socialista en el año 2004, estando Elena Espinosa de ministra. Allí, si alguien lo recuerda, nosotros planteamos como objetivo del Partido Socialista en Jaén que Jaén no podía perder ni un solo euro, y efectivamente así ocurrió. De lo que se estaba distribuyendo, Jaén, respecto a la ficha financiera que tenía antes, no perdió ni un solo euro, ni uno solo. Hemos mantenido la ficha financiera en aquellos tiempos. Es más, se incrementó en el conjunto de España en 20 millones de euros, no mucho, pero lo pactado por el anterior gobierno del Partido Popular, que por cierto, no lo digo en términos de reproche, lo digo en términos de descripción, se acabó aceptando una cantidad muy por debajo de la capacidad de producción de España, que estaba en 1 millón de toneladas, y se acabó aceptando unas 750.000 toneladas. Es decir, los italianos cobran ahora un 70 o un 80% más de ayuda por kilo producido que el caso de España, ¿no? Por último turno, Miguel. No, Sebastián. Bien. Yo creo que está ocurriendo en el olivar algo que nos debería de preocupar a todos y muy grave. Estamos empezando la campaña y muchas trabajadoras y trabajadoras de esta provincia están teniendo dificultades para encontrar empleo en el olivar. No digo ya de las personas que vienen de otras tierras, del norte de África fundamentalmente, para buscar empleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Está ocurriendo que debido al bajo precio que hay, lo que se está propiciando es una concentración de la propiedad y el cultivo de olivos intensivo, de manera intensiva, en algunos casos súper intensivo. Eso, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque naturalmente el agricultor busca bajar los costes de producción y la solución es, y se hace desgraciadamente a costa del empleo. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar. ¿Por qué digo esto? Porque creo que uno de los objetivos fundamentales que la PAC teníamos que tener en cuenta a la hora de hacer las propuestas es de incentivar el cultivo del olivar tradicional, que en cierto modo, y sobre todo en las zonas de sierra, está bien o mejor repartido que en las zonas de campiña. Eso ayuda a mantener el empleo y, como decía al principio, a fijar la población. Es muy importante también el olivar ecológico, por aquello del desarrollo sostenible y por aquello de que estamos cargándonos. Decía Felipe López que el olivar mantiene el equilibrio ecológico en esta provincia, y es cierto, pero al mismo tiempo, con los métodos de cultivo que hay, de uso de herbicidas sin control, están contaminando, como decía también al principio, el suelo, y está contaminando también el agua. Ahora sí, Miguel, bueno, sí, yo por terminar, repito, yo creo que hace falta específicamente un Ministerio de Agricultura. Creo que el que abarca mucho aprieta poco, ¿no? Y no ha habido un Ministerio de Agricultura, y se hace imprescindible, creo que los hechos lo están demostrando, un ministerio con personas cualificadas, fuertes, que específicamente vayan a esos foros europeos a hacer su labor y su función, antes y después. A nosotros nos hubiera gustado que este borrador no fuese tan negativo, que antes de llegar a tener que modificar ese borrador hubiésemos hecho una labor previa de esfuerzo y de trabajo para que no hubiese un borrador demoledor, que nos preocupa y que nos pone para darle la puntilla a un sector fundamental para Andalucía, para España y específicamente para la provincia de Jaén, por ese efecto dominó que se produce, ¿no? Yo no voy a entrar en más matices, ¿no? Es decir, nadie va a discutir a estas alturas que los más pequeños tienen que cobrar mucho más que los que tienen grandes producciones que les son rentables. La producción que no es rentable es la pequeña producción, indudablemente. Esa producción que es mayoritaria en la provincia de Jaén, y todos somos de esta provincia. Yo soy de la comarca de Marto. Imagínense ustedes, y yo conozco esa realidad de esas pequeñas propiedades que las están pasando muy mal, muy mal, muy mal. Recuperar los precios, almacenamiento privado, unidad de acción. Yo creo que se consiguió una buena OCM con la gestión de Loyola de Palacio y de Miguel Arias Cañete, que creo que hay que seguir en esa línea de buscar el que haya presión en Europa, de que se nos respete en Europa, de que nos hagamos respetar en Europa, porque creo que nos sobran las razones. Hay planteamientos desde el punto de vista laboral de la cantidad de empleo directo e indirecto que produce el olivar. Hay razones de ese efecto dominó en la incidencia negativa o positiva, en razón de cómo salga esta negociación, en el resto de la economía. Y hay razones hasta ecológicas,
en una provincia, en una región y en un continente como el europeo, que no se puede permitir el lujo de perder un bosque. Y después habrá que hacer también el planteamiento interno, de buscar nosotros mismos esos mecanismos de comercialización que todavía no tenemos y que tenemos que conseguir a toda costa. Pues cierra este bloque, Felipe López. Bueno, yo insisto, creo que el horizonte es un horizonte no exento de dificultades, pero un horizonte en el que si se trabaja conjuntamente, como tiene que ser, las administraciones públicas y los empresarios, los agricultores, podremos tener un horizonte de esperanza, sin ninguna duda. El reparto de tareas yo creo que está hecho. La concentración de la oferta tienen que hacerla los agricultores. Nadie puede hacer ese esfuerzo por ello. Hay que estimularlos, como plantea la ley del olivar de Andalucía, establecer incentivos diferenciales para aquellas cooperativas que vayan estableciendo una concentración de la oferta. Hay que discutir de la política agraria común, sin ninguna duda, y ahí estaremos todos de acuerdo. El señor Sánchez Alcázar dice que había que hacer una tarea preventiva y habla de la bondad de la reforma hecha por el gobierno donde estaba el señor Arias Cañete. Yo he dicho antes, y es un dato constatable, que nosotros aceptó España con el gobierno del Partido Popular una reforma que daba una ficha financiera que está permitiendo que agricultores italianos estén cobrando un 70 o un 80% más por unidad producida que los españoles. No creo que fuese tan magníficamente esa reforma si está en esos términos, y eso es un hecho evidente que se puede comprobar. Pero en cualquier caso, con las tareas que tienen que hacer los agricultores, con las tareas que tienen que hacer todo el mundo en esa discusión de la reforma de la PAC, que rechazan además todos los países que tienen interés en el tema y no afecta solo al olivar, yo creo que podemos caminar en la buena dirección y, por supuesto, seguir haciendo las tareas de promoción, las tareas de investigación en aceite y salud, el aprovechamiento de los subproductos, por ejemplo, de la biomasa, que le añade un plus de excelencia medioambiental al olivar, porque es una fuente también de energía renovable, y yo creo que en ese camino podemos estar construyendo y labrando un horizonte, porque el olivar ha sido pasado, es presente y tiene que seguir siendo futuro, que ha ido hilvanando y pespunteando la historia, la cultura, el empleo, el medio ambiente de nuestra tierra. Bueno, pues agotamos este turno de intervenciones en el área de agricultura y ahora, tal y como les anunciaba al principio de este programa, tenemos un cuarto bloque que hemos dejado un poco abierto a aquellos temas que ustedes quieran tratar. Eso sí, nos gustaría, dado pues que no hay tiempo material para desarrollar todas las parcelas, que nos gustaría que se refirieran a las políticas sociales, educación, sanidad y por supuesto a aquellos otros temas que ustedes estimen pertinentes. El azar, que como comentábamos es sabio, ha querido que en los temas anteriores cada uno de los partidos políticos haya empezado en una ocasión, y el azar ha querido también que volvamos al inicio, es decir, los turnos se repiten como en el primer tema, el de economía. Primero será Felipe López, en segundo lugar Miguel Sánchez Alcázar y en tercer lugar Sebastián López. Comenzamos pues ya en este cuarto bloque. Muchas gracias. Yo, en relación con las políticas sociales, que naturalmente forma parte de las profundas convicciones del Partido Socialista, quiero decir lo siguiente. España ha sabido ir construyendo con el esfuerzo de los ciudadanos, pero con la orientación básicamente de decisiones tomadas por gobiernos socialistas siempre, los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. En el año 84 se hace la Ley General de Educación y el sistema de becas en España, que por cierto se ha incrementado en estos últimos 7 años en el 100%, se ha multiplicado por 2. Eso representa una apuesta para que la dimensión de la cartera de cualquiera no determine cuál es el futuro de su hijo en el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. En el año 86 se plantea el tema en relación con la salud. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, ¿habrá algo más importante que tener igualdad de oportunidades cuando se trata de conservar algo tan preciado como la salud y la vida? Bueno, pues ahí los socialistas hemos ido construyendo una manera de atender y de preservar la salud de los ciudadanos que está siendo modélica en el conjunto de Europa y está siendo modélica también y está sirviendo de ejemplo para países como Estados Unidos, que el presidente Obama manda aquí a algunos de sus asesores a ver cómo se desarrolla la atención sanitaria en el caso de Andalucía, ¿verdad? Bueno, pues eso supone que tiene que ser un derecho inalienable y no una oportunidad de negocio. En el año 90 hablamos de las pensiones no contributivas, de aquella gente que no ha tenido ocasión de cotizar antes y que era un derecho también que le reconocía al final una ley para darle dignidad en esos últimos años de su vida, con unas retribuciones que les permitieran una vida mínimamente digna. Hubo 8 años de sequía desde el punto de vista de no avanzar en ningún derecho social con el gobierno del Partido Popular y llegó de nuevo un gobierno socialista y se establece ese cuarto pilar que es el de la ley de atención a las personas dependientes.
que ha supuesto también un avance considerable desde el punto de vista de lo que representa la inversión. Le voy a dar un dato comparativo, porque yo creo que estas cosas, hay un refrán que dice: dime lo que inviertes, te diré lo que crees. Bueno, pues Valencia y Madrid, dos comunidades autónomas que sumada a la población tienen 11,5 millones de habitantes, 3 millones de habitantes más que Andalucía, tienen 110.000 personas menos percibiendo ayudas de atención a la dependencia. Es evidente que el gobierno de Andalucía se ha tomado mucho más en serio la aplicación de esta ley que lo ha hecho el gobierno de Madrid o que lo ha hecho el gobierno de Valencia. Por cierto, el gobierno de Valencia, que tiene un nivel de deuda por habitante 3 veces superior al gobierno de Andalucía. Luego hablan de la herencia. Se están heredando ellos a sí mismos, supongo yo, que serán responsables de la mala gestión que han hecho para tener una deuda tan abultada, y quizás sea esa la razón por la que ahora están planteando el no poder concurrir en el esfuerzo con lo que hace el gobierno de la nación a la hora de atender a las personas dependientes. Yo creo que esos elementos que forman parte de la trayectoria, de la construcción de ese estado de bienestar tal como lo conocemos ahora, representan, y lo decía en la primera intervención de Economía, una posición irrenunciable para los socialistas. Ahí no vamos a dar ni un solo paso atrás. Bien, yo voy a ser breve también. Más pasos atrás y en el estado de bienestar es irnos al abismo. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros creemos que hablar de estado de bienestar con 5 millones de desempleados es un planteamiento voluntarista, pero que falla la realidad más elemental. Si hay 5 millones de desempleo, no hay bienestar en España. Hay 1,5 millones de familias que están en una situación auténticamente dramática, que tienen nombre y apellido. Hay un 56% de desempleo. La mejor política social que se puede hacer, ahí se rompen los tópicos de aquellos que hacen bandera de las políticas sociales, de palabras, de voluntad, pero no de hecho, es la creación de empleo, y de empleo de calidad si es posible. Y aquí el gobierno que ha hecho las peores políticas sociales en la última etapa de la historia reciente de España se llama Partido Socialista, que dejó unas tasas de desempleo prohibitivas, las más grandes de Europa, de las mayores del mundo, 22%, 21,5%. Y esos son datos, esos no son palabras, esos son realidades. Y hay gente pasándolo muy mal, y hay gente sin esperanza de futuro. Y para mantener unas buenas políticas sociales hay que tener una cierta actividad económica. Y el crecimiento de nuestro país es de cero. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Cómo se paga todo eso? ¿Cómo se reduce el déficit público? ¿Cómo se crean emprendedores que generen empleo? Pues miren ustedes, con una política económica aceptable. Por supuesto, defendiendo a los más débiles, pero no solamente con buenas palabras. Hombre, no me pongo el ejemplo de Valencia y Madrid. Con respecto a Andalucía, ya nos gustaría a los andaluces tener los niveles de renta, de desarrollo, de infraestructura y de equipamientos que tienen los valencianos y los madrileños, o las tasas de desempleo, que son 10 veces inferiores a las andaluzas. Esas son las políticas sociales que desde el Partido Popular estamos proponiendo, no solamente con buenas palabras, con buenas intenciones, sino con realidades encima de la mesa. La mejor política social que se hace fue la que se hizo a partir del año 96, creando 5 millones de empleos. Eso es política social desde nuestro punto de vista, y una actividad económica y una renta económica que nos permitieron a los españoles vivir bastante bien. Los agricultores por aquel entonces pues no estaban tan empobrecidos como ahora, y tenían pues unos defensores en esos foros europeos que sabían estar a la altura de las circunstancias. Más temas en política social, mire usted, pues habrá que hacer algo fundamental, una educación que esté a la altura de las circunstancias, que no nos sonroje como hace anualmente el informe PISA, que nos diga que somos los peores, que estamos en el pelotón de los torpes. Yo ahí propongo un pacto importante, hay 17 modelos de los que existen en España de educación, cada día que entra un gobierno cambia el modelo, eso es insostenible. El mayor nivel de fracaso escolar no lo encontramos precisamente en Andalucía, con una calidad pésima de la enseñanza, y desde luego nadie va a discutir a estas alturas que algo tan importante como la sanidad debe ser pública, universal y gratuita para todos los españoles. Dentro del tiempo, Sebastián. Bien, está ocurriendo algo que el señor Sánchez de Alcázar ha eludido entrar a fondo en el tema. Es evidente que todos queremos más empleo. Os decía antes pero hay que decir cómo crear ese empleo. Aquí ocurre lo mismo. Aquí está ocurriendo lo siguiente: se está dualizando las políticas sociales. En educación se está planteando una educación privada de calidad y una educación subsidiaria
para aquellos que no se pueden pagar la educación. En sanidad está ocurriendo un tanto lo mismo. Estoy poniendo dos ejemplos de dos sectores fundamentales en esto que conocemos como estado de bienestar. Nosotros desde Izquierda Unida decimos que los servicios públicos tienen que ser públicos, universales y gratuitos. Gratuitos naturalmente, que se deben de pagar con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso me extraña que el Partido Popular, vamos, no me extraña porque ya sabemos que es su política, de bajar los impuestos, que luego en la realidad no es tanto así. La garantía para cualquier ciudadano y ciudadana de un territorio de tener unos servicios de calidad son los servicios públicos. Para eso que se llama la igualdad de oportunidades, solamente se puede hacer si el 100% de la población tiene unos servicios públicos gratuitos. Y si en todo caso hay algún servicio que se presta de lo privado, que se lo pague, pero que no se haga con el dinero público, porque en todo caso eso se le está quitando a los servicios que tienen que estar, valga la redundancia, al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Los recortes que se están produciendo, actualmente los políticos hablan de recortes, y mientras más se habla de recortes parece que es mejor político. Eso hace unos años no era así. El que hablaba de recortes era condenado y mandado a la hoguera. Hoy, sin embargo, parece que es así. Creo que estamos en una encrucijada. Lo decía al principio, o apostamos por un sistema que es el del mercado, y mucho me temo que esos servicios básicos tienden ahí, o apostamos por otro sistema que es la democracia y la defensa de lo público y del estado del bienestar. No podemos permitir que algo que ha costado tanto y tanto trabajo y mucha lucha de muchos trabajadores y trabajadoras se vaya a la borda en unos años, porque parece ser que lo público suena como a apestado, cuando es la garantía, insisto, de que sean y se den unos servicios de calidad y universales para todo el mundo. Bueno, voy a empezar coincidiendo con el señor Sánchez de Alcázar por coincidir en algo esta tarde. Yo estoy convencido absolutamente de que la mejor política social, evidentemente, es el empleo. Y por eso estamos luchando. Lo que el Partido Popular nos dice de qué forma milagrosa, salvo que esté pensando en recurrir al ladrillo como en el año 96 de forma masiva, va a crear el empleo. Nosotros hemos dicho cómo queremos. Queremos crearlo con innovación, con tecnología, con apoyo a sectores tradicionales, el olivar, la agricultura, el turismo, los elementos que conforman parte de horizontes nuevos, en la investigación. Estamos hablando, en el caso de la provincia de Jaén, de espacios de investigación y conocimiento, como el metalmecánico, como el de la innovarcilla, como el del plástico. Bueno, todo hay una serie de líneas de acción que tienen que ver con fomentar el desarrollo de los sectores clásicos y con abrir el horizonte a sectores de actividad nuevos. En el caso de las energías renovables, por ejemplo. Pero claro, decir que se quiere crear empleo sin más es una afirmación voluntarista que no resuelve nada. Hay que decir cómo. Nosotros hemos dicho una propuesta con la que el Partido Popular no está de acuerdo. Ellos piensan que al final el dejarle a los pudientes mayores niveles de renta va a contribuir a que inviertan más, ¿no? Va a contribuir a que cambien el yate antes de lo que tenían previsto hacerlo. Pero ya está, solo eso, ¿verdad? Nosotros decimos que aquí hay que poner nuevas figuras tributarias para que con los recursos procedentes de esa parte, al final privilegiada de la sociedad, se puedan sostener planes de empleo, como antes señalábamos, quitándole cotizaciones sociales a los empresarios para que puedan tener un alivio a la hora de contratar. Y luego a la hora de hablar de derechos sociales, bueno, pues los hechos son fáciles, digo, los hechos son una cosa y las palabras son otra, ¿verdad? Los hechos son, en Andalucía crece el presupuesto de este año que viene 2,5 en educación, en Madrid decrece el 7%, ya hay más colegios privados en Madrid que públicos, es decir, la educación de calidad para aquel que se la puede pagar. En el caso de la salud vamos al mismo camino, o es un derecho o es una oportunidad de negocio. Yo estoy convencido que el Partido Popular piensa que es una oportunidad de negocio, y nosotros estamos convencidos de que hoy cualquier persona que tenga una grave patología tiene el mejor tratamiento en Andalucía que tiene en ningún otro sitio. Las pensiones han crecido el 27,4% durante el periodo de gobierno del Partido Socialista. Hombre, de recorte, si hablamos de las pensiones, las mayores de la historia. Es una realidad que está ahí. Es decir, quien ha reformado las pensiones, ha alargado la edad de jubilación. Una forma, yo creo que no me lo estoy inventando, creo que eso asistimos a un espectáculo que produjo una huelga general, ni más ni menos, vamos, no
la hizo el Partido Popular precisamente. La congelación de las pensiones no la hace el Partido Popular, sino todo lo contrario. Votó en contra de esa congelación y la va a descongelar cuando llegue al gobierno. Mire usted, nadie tiene varitas mágicas, ¿no? En peores plazas hemos toreado, y en su época toreamos con los gobiernos del NAR y conseguimos remontar ese 22% y crecer hasta el 4%. Vamos a bajar el déficit público, que ha estado en un 11%, ahora está en el 8% o está en el 9%. El señor Rubalcaba decía el otro día que había que posponer eso no sé cuántos años. El señor Zapatero firmaba la reducción del déficit. Un gobierno contradictorio, imprevisible. Hombre, y lo de los ricos y lo de los yates, pues un tópico que siempre se saca en campaña electoral, pero ¿por qué no lo han hecho ustedes en estos últimos 8 años? Lo hemos hecho. Yo lo único que veo, yo en los yates veo pues algún mandatario del Partido Socialista que trabaja para los ricos y lo veo subido y dice que se va ahí en un yate a Honolulu. Se vaya a Honolulu. Eso me parece que es demagogia, simplemente una demagogia sencilla. ¿Viste? No sé si en 15 o 20 segundos me da tiempo, pero hacer un planteamiento de estabilidad presupuestaria es fundamental. Llevar el déficit público a la propia Constitución es algo de lo que ustedes se reían hace poco tiempo, hasta que al final le escribe la carta a Merkel y le dice: usted tiene que pasar por ahí, por ese aro, porque en los últimos años, lamentablemente, aquí ha habido un gobierno que no ha gobernado. Aquí se ha dejado gobernar por parte de las directrices que nos han marcado los gobiernos de Francia y de Alemania, y los auténticos presidentes en este país y los que han tomado las decisiones del recorte de pensiones, de la reducción del déficit, que se lo estábamos diciendo nosotros, no han sido los españoles, ha sido la señora Merkel, y la presidenta última de este país ha sido la señora Merkel, y a mí eso me da mucha vergüenza. Cristian. Bien, como digo, la garantía para que todos los ciudadanos tengan unos servicios públicos tiene que ser responsabilidad del Estado. Nosotros, en materia de educación, por ejemplo, que consideramos que es un pilar básico para un país, proponemos que la inversión se aumente hasta el 7%. Estamos por debajo de la media europea en inversión en educación. Planteamos que en la universidad se aumente también la inversión hasta un 2% del Producto Interior Bruto. Anteriormente decía un 7% del Producto Interior Bruto, naturalmente. Aquí la cuestión está de dónde sale el dinero, porque ahora, como he dicho antes, pues nos ha dado a todos, a uno más que a otro, desde luego, por los recortes. Y creemos que hay dinero. Lo que hace falta es voluntad. Y lo que hace falta voluntad, porque aquí voy a decir lo siguiente. Aquí lo que se está produciendo es que estos servicios públicos o estos servicios básicos para los ciudadanos, que es la educación, que es la sanidad, que son las pensiones, es algo muy apetecible para las entidades privadas, para la banca, para las grandes corporaciones económicas. Mira, aquí se ha privatizado ya todo lo privatizable. No, parece ser que no basta. Ahora vamos a privatizar también la educación, vamos a privatizar la sanidad, porque, insisto, hay un sector de población ya que se puede pagar muy bien la educación y entonces eso es muy apetecible. Por eso se está haciendo un trasvase en algunas comunidades ya de una manera descarada, dinero público al dinero privado, como por ejemplo en Madrid. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Nosotros planteamos que en educación se haya una moratoria en el concierto con los colegios privados, porque entendemos que mientras haya una mínima necesidad en un colegio público, no se debe de invertir en un colegio privado. Bueno, pues entramos en este último turno, en este bloque. Bueno, desde luego yo no voy a aceptar que el señor Sánchez Alcázar haga afirmaciones falsas. El incremento de las pensiones durante los años de gobierno socialista ha sido el 27,4%. Los años de gobierno del Partido Popular fue el 3,7%. Con una buena situación económica. Y por tanto, cuando hablamos de quién tiene preocupación por el tema de las pensiones, hay una obligación mínima que es la que establece la ley. El caso del Partido Socialista es que las pensiones mínimas las ha subido por encima de esa obligación mínima, que es el 3,7. Habla usted de la reforma de las pensiones, la hemos hecho efectivamente, y la hemos explicado a los ciudadanos. Yo creo que hay que saber gobernar los cambios y decirle a la gente la verdad. Hicimos una reforma en el año 94, con el gobierno de Felipe González, que al final ha permitido la supervivencia del modelo tal como lo tenemos. A nadie se le escapa que afortunadamente el avance de la sociedad española ha permitido que las tasas de longevidad sean mayores que nunca. Hoy se vive 80, 85 años, hace 25 años una persona después de la jubilación tenía una vida media de 3 años, es decir, estaba cobrando la pensión 3 años, hoy se cobra 20 años.
o más. Y por tanto eso hay que no desconocerlo, hay que anticiparse, tener una mirada de alto alcance y tomar las medidas adecuadas cuando hay que tomarlas. Y por eso hemos tomado esas medidas. Y no se puede expresar en términos demagógicos. Y cuando hablamos del resto de las medidas sociales, el salario mínimo interprofesional ha crecido con los años de gobierno socialista 3 veces más que con los años de gobierno del Partido Popular. Y estamos en un momento difícil. Y lo que hemos planteado ahora en relación con la estabilidad presupuestaria no es renunciar a los objetivos. Lo que hemos dicho es, hágase un poco más lentamente, porque si estamos reduciendo el gasto por todos sitios, difícilmente se va a crecer ni aquí, ni en Alemania, ni en ningún sitio. Porque la crisis no es de dimensión española. Y por cierto, la señora Merkel es del Partido Popular Europeo, no se lo olvide. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a decir las cosas con tanto desparpajo, sin sonrojarse, igual que cuando el señor Aznar habla del Movimiento Nacional de Liberación Vasco y al tiempo nos acusan de que hemos traicionado a los muertos, el gobierno que ha sido capaz de acabar con ETA. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con un poco más de desparpajo y de seriedad. Vamos a ver, esto último me toca a mí, ¿no? Parece excesivamente duro, ¿no? Grave, ¿no? Acabar con ETA, el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que el señor López... El gobierno del Partido Socialista. Señor López, por favor, un poquito serio. Yo no creo que metamos en campaña, en este caso, el terrorismo no lo vamos a meter en campaña, lo que han sido todos los españoles los que han sufrido la zarpa y las consecuencias. Y utilizar esto en campaña electoral, usted ha sido el que lo ha utilizado, yo no he sacado la cuestión, no me parece que sea una cosa razonable y desde luego me decepciona dentro del respeto y el aprecio que sabe usted que yo le tengo. No voy a contestar a esta cuestión, me parece realmente que no merece la pena. Decir con todo el respeto del mundo que ustedes han reformado las pensiones, que la seguridad social la dejaron al borde de la quiebra en el año 96, que cuando llegó el gobierno de José María Aznar había un déficit de la seguridad social enorme, que se tuvo que pedir un crédito para pagar esas pensiones. Eso es una realidad, que ustedes han congelado las pensiones y que hoy el poder adquisitivo de los pensionistas es menor de lo que había hace un tiempo, y que si no hay cotizantes, porque hay mucho desempleo, va a ser insostenible el sistema de pensiones. Y a ustedes les está fallando la causa principal, o ustedes generan empleo, hacen que haya nuevos cotizantes, o el estado del bienestar se cae por su propio peso, y las pensiones serán insostenibles. Y eso es una cuestión no ideológica que lo diga el Partido Popular, porque sea un partido de centro o de centro derecha, sino porque es mero y puro sentido común. Ustedes han hecho una reforma laboral que han perjudicado a los que dicen defender, a los obreros, llevan en su anagrama la O de obrero, a lo mejor como camuflaje, si lo digo en sentido un poco con humor, ¿no? Pero los obreros, y lo han dicho los sindicatos, en esa reforma laboral que ustedes han abaratado el despido, porque se lo han dictado desde Europa, pues no han conseguido el objetivo de disminuir las tasas de desempleo. Nosotros no vamos a abaratar el despido, vamos a procurar otras medidas, las he puesto encima de la mesa, vamos a adelgazar la administración, vamos a priorizar los gastos, no vamos a recortar ni en sanidad, ni en educación, ni en políticas sociales como las pensiones, porque desde luego lo puedo decir más alto, pero no más claro. Sebastián. Bien, recapitulando un poco lo que he dicho, insisto, la defensa de lo público es fundamental, y en los servicios básicos como sanidad, he dicho, como educación, y como las pensiones, creo que Izquierda Unida va a hacer una apuesta decidida y va a luchar con toda su fuerza para evitar que se privaticen estos servicios que, como digo, son básicos. En cuanto a las pensiones, hay que decir que tenemos que recuperar la jubilación a los 65 años y a un medio plazo la jubilación a los 60, o en todo caso con 35 años de servicio, porque consideramos que el empleo tiene que ser, cuando un país como el nuestro tiene un 40% de desempleo juvenil, estamos haciendo todo lo contrario, estamos prolongando la edad de jubilación. Creo que eso es una contradicción que deberíamos de pensar todos. Por tanto, lo que se ha hecho con el pensionazo nos parece que es un ataque brutal a nuestros mayores, y no ya a nuestros mayores, sino a los que ya nos vamos aproximando a esa edad en la que tenemos derecho a un descanso, pues también con unos servicios de calidad. Por tanto, creemos que el servicio público es la mayor garantía de que para cualquier ciudadano y ciudadano pueda disfrutar de esos servicios. No vamos a permitir, desde luego, que se vayan privatizando, como estoy reiterando, estos servicios que desde luego son básicos y fundamentales para la vida de las personas.
Bueno, pues hemos concluido con los 4 bloques que teníamos previstos y ahora ya sí, vamos a disponer de 2 minutos para que ustedes se puedan dirigir a la Cámara a pedir el voto, y es la única ocasión en la que, se lo decimos a la Cámara, no hemos sorteado los tiempos y vamos a ir de menor a mayor representación, comenzando por Izquierda Unida y terminando por el Partido Socialista. Su Cámara, Sebastián López, y sus 2 minutos para dirigirse a los ciudadanos y ciudadanas. Bien, Izquierda Unida pide naturalmente el voto para su formación política, pero tiene unas razones, y tiene una razón fundamental. Creemos que la fuerza alternativa a las políticas que se están desarrollando en los últimos años neoliberales la tiene Izquierda Unida. Izquierda Unida es la única fuerza que apuesta decididamente por lo público. Yo me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Jaén, me dirijo a los jóvenes, que como decía hacía un momento, tienen un 40%, en Jaén seguramente más, un 40% de paro. Me dirijo a los trabajadores, a las trabajadoras, me dirijo a los sindicatos para decirle alto y claro: estamos legitimados para pedir el voto porque somos gente que siempre hemos estado al lado de los trabajadores y de las trabajadoras. Hemos estado al lado también de los pequeños y medianos propietarios y de los autónomos. Y a los agricultores, si hay una fuerza que creemos han defendido a los agricultores, a los pequeños y medianos, con una gran determinación, ha sido esta fuerza política. Por ello, yo os pido el voto para Izquierda Unida. Bueno, pues con la mitad del tiempo ha tenido suficiente. Yo, Miguel Sánchez de Alcázar. bueno, yo creo que ya ha sido un debate, la verdad que agradable, extenso e importante, ¿no? Yo tengo que agradecerle a ustedes su invitación amable a esta tertulia, a esta confrontación, yo creo que respetuosa. Hemos dicho al pan pan y al vino vino, pero la hemos respetado, y quiero manifestar y reiterar mi respeto a mis adversarios políticos que sin embargo, pues yo los considero amigos, y por supuesto creo que hemos mantenido un tono de respeto, y yo aprendí muchas cosas. Y decir simplemente una cosa: las palabras son palabras, la habilidad dialéctica, algunas yo creo que las tienen muy después de muchísimo tiempo, pues muy acertadas. Son eso, planteamientos que al final pues cada cual trata de arrimar el ascua a su sardina, pero hay cosas que no engañan. Yo lo he dicho al principio y lo voy a reiterar para terminar, que son los resultados de unas políticas que se han aplicado en los últimos 8 años. El gobierno se examina, y lo examinamos los españoles y los ciudadanos, y al margen de las palabras, de los voluntarismos, de las buenas intenciones, de cómo se empieza y cómo se termina. Y la situación de nuestro país es una situación absolutamente preocupante. Hemos estado al borde del abismo, seguimos estando al borde del abismo. Hemos tenido unos riesgos de intervención evidentes y manifiestos. Estábamos en la primera división europea, siendo un país solvente, y nos encontramos en la segunda división, siendo un país dirigido desde el exterior, porque evidentemente nos hemos convertido en un lastre europeo. Y yo les pido el voto para un proyecto político de centro moderado, que cuando gobernó, ya en situaciones iguales o peores, supo dar respuesta a planteamientos parecidos. Teníamos entonces un 22% de desempleo. Los resultados son los resultados, y los números son 0 en crecimiento económico frente a un 4% de los gobiernos del Partido Popular. Un 11% o un 9% de deuda de déficit público frente a un 0% de los gobiernos del Partido Popular. Y desde luego una cifra demoledora: 5 millones de desempleados. Hay 5 millones de razones para votar al Partido Popular y no votar al Partido Socialista. Ya sí. Bien, pues estamos viviendo, y todos los ciudadanos lo saben, unos momentos de dificultades en el conjunto de España y en la esfera internacional, dimensión de la que no se quiere hacer eco el Partido Popular. Hablaba el Partido Popular antes de responsabilidad. Yo más bien creo que es de la irresponsabilidad que ha tenido cuando, teniendo que meter el hombro en una situación complicada, no lo ha hecho. El gobierno tuvo que tomar medidas duras, medidas difíciles, algunas difíciles de entender por parte de los españoles, pero lo hizo preservando el interés general. Una, que esa es la primera premisa, preservando el interés general, y segundo, no dando un paso atrás en las políticas sociales, que ha sido el resultado de la lucha de muchos gobiernos socialistas durante muchos años, por cierto, casi siempre con la oposición del Partido Popular. ¿Qué es lo que queremos gobernando esta crisis, que no hemos provocado los socialistas? Pues que las espaldas de los más débiles no soporten en solitario las consecuencias de esta situación complicada para el conjunto de ciudadanos de la Unión Europea y del mundo. El Partido Popular habla milagrosamente del empleo. No sabemos cómo lo va a crear.
quiere seguir desconociendo esa dimensión internacional de la crisis. Nosotros hemos puesto de la mesa propuestas: lucha contra el fraude fiscal de forma intensa, lucha contra la economía sumergida, nuevas figuras tributarias que acaben recogiendo recursos de la parte privilegiada de la sociedad y poniéndolo al servicio de la creación de empleo, favoreciendo la contratación a los empresarios, reduciendo los costes de las cotizaciones sociales. Y si me permiten un símil, se trataría de salir de la crisis por una vía o por otra. Estamos efectivamente en medio de un temporal que es la crisis, que no ha generado el Partido Socialista. Se trata o de que remando todos, y más los que más músculo tienen, salgamos todos de la crisis, o que una parte del pasaje del barco se quede abandonada a su suerte. Eso es lo que con el pretexto de la crisis quiere hacer el Partido Popular, recortando derechos básicos como la salud, como la educación. Se habla de depende, habrá seguro de desempleo, se recortará o no. Yo les digo a los ciudadanos que, a pesar de la dificultad del momento, voten y tengan confianza en el Partido Socialista. Pues ya nos han escuchado a nuestros invitados las propuestas del Partido Popular, de Partido Socialista, de Izquierda Unida, y queremos agradecer a nuestros invitados precisamente lo que señalaba Miguel Sánchez de Alcázar, el tono de cordialidad y de respeto en el que se ha desenvuelto esta tertulia, casi una tertulia, casi más que un debate. Muchísimas gracias, y ustedes ya lo saben, el día 20 de noviembre tenemos una cita con la urna. Vamos a elegir el gobierno que va a gestionar la salida de esta crisis. Seguiremos debatiendo aquí en esta mesa en Actualidad a Debate. Muy buenas noches, muchísimas gracias a nuestros invitados y a todos ustedes, gracias por su atención y hasta la próxima semana.